Les escribo porque hay una parte de mi infancia que nunca he podido dejar atrás. Cuando era niño siempre fui muy miedoso. Con el paso de los años me tomó tiempo volverme más valiente y resistente. En parte culpaba a mis hermanas, porque siempre me hacían víctima de sus bromas para asustarme. En una noche en enero de 1994, no tenía la menor idea de que mi vida cambiaría para siempre. Donde vivíamos existía una historia sobre una mujer que había sido señalada como bruja, alguien que practicaba magia negra. Uno de sus últimos deseos fue ser enterrada en el patio trasero de su propia casa, y según las historias, así fue. Siempre escuchábamos a los vecinos hablar de ella y de las cosas que se decía que hacía. Un día, mi hermana mayor se acercó a un vecino para preguntarle si esa historia era verdad. Yo estaba a su lado cuando él comenzó a contarle sobre la bruja. Recuerdo que dijo que él escuchó a otros vecinos contar que la habían visto rondando los patios traseros a medianoche. Mi hermana le preguntó si él la había visto alguna vez. Él respondió que no, y que ni quería averiguarlo. Mi hermana corrió dentro de la casa y yo la seguí. Al entrar, les contó a mis otras hermanas lo que el vecino había dicho. Las dos se llenaron de curiosidad y decidieron averiguar si todo era verdad o solo un cuento para asustar niños. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando encendieron una fogata en medio del patio trasero. Extendieron una cobija sobre el pasto y se sentaron a esperar. Después de prender el fuego, se sentaron junto a mí. Como siempre, terminé siendo el blanco de sus bromas, pero estaba demasiado asustado para regresar solo a la casa. Llegó la medianoche y no pasó nada. Mi hermana mayor dijo que esperaríamos 10 minutos más y luego entraríamos. Pasó el tiempo y empezó a apagar lo que quedaba del fuego. Dijo que mejor nos metiéramos antes de que mi papá se molestara. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché algo moverse en la esquina izquierda del patio, junto a la cerca y el cobertizo donde mi papá guardaba herramientas. Me detuve y volteé lentamente. Al principio no distinguía nada. Estaba muy oscuro y casi no había luz de luna. Entonces vi algo arrastrándose. Pensé que era un gato, pero no lo era. Era un lagarto negro, de casi 1 metro de largo, moviéndose junto a la pared. Grité para avisarle a mi hermana, pero no me creyó y entró a la casa. Yo seguí mirándolo. En ese momento comenzó a cambiar de forma. Se transformó en una sombra negra grande que empezó a flotar y cruzar el patio. No distinguía brazos, pies ni rostro. Cuando la sombra llegó al lado derecho del patio, se detuvo. La sombra empezó a girar lentamente hacia mí. Me cubrí los ojos y separé un poco los dedos para ver si ya se había ido. En ese momento vi algo que jamás creí posible. Vi la cabeza de un caballo negro con los ojos rojos. El olor a carne descompuesta llenaba el aire. De pronto reaccioné, grité y corrí dentro de la casa. Mi hermana me tomó del brazo y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había visto, pero no me creyó. Pensó que yo quería asustarla. Yo sabía que nada bueno iba a salir de eso. 3 días después comenzó a salir un olor insoportable en el cuarto de mis hermanas. Buscamos por todos lados, pero el olor era demasiado fuerte. Fui con mi papá y le pedí que nos ayudara a levantar los colchones por si algo había terminado debajo. Cuando entró al cuarto, casi vomita. Pensó que mis hermanas habían escondido comida y se echó a perder. Al levantar uno de los colchones, notó una mancha roja justo en el centro. Dijo que de ahí venía el olor. Mi hermana le preguntó cómo era posible si no había agujeros. Él dijo que no sabía y que iba a traer algo para cortar el colchón. Cuando regresó, cortó el colchón. En cuanto terminó, vimos salir algo parecido a intestinos junto con un líquido negro. El olor se volvió aún peor y todos salimos corriendo afuera. No había señales de que alguien hubiera manipulado el colchón. Para mi papá fue un misterio. Para mí fue el inicio de muchos eventos. Después de eso, el ambiente de la casa cambió. Todos se sentían incómodos. Yo sentía que siempre me observaban. Una semana después, las cosas continuaron, y yo era el más afectado. Un día, mis hermanas estaban en su cuarto haciendo tarea y yo veía televisión. De pronto las escuché gritar y salir corriendo llorando. Dijeron que las muñecas de su colección se habían movido solas. Mi abuela no les creyó. Cuando fue a revisar, regresó molesta diciendo que casi se cae con las muñecas que estaban en el pasillo. Mis hermanas me pidieron que las acompañara al cuarto. Caminamos despacio por el pasillo. Al llegar, no había muñecas en el suelo. Todas estaban de nuevo acomodadas sobre el tocador.
Decidieron tirarlas. Yo corrí a traer una bolsa y las echaron todas para sacarlas a la basura. Esa tarde, alrededor de las 6, empecé a sentirme mal del estómago. Me dijeron que me recostara. Entré a mi cuarto, prendí la luz y me acosté. Al quedarme dormido, sentí algo sobre mí, una presión pesada. Abrí los ojos y no podía moverme ni hablar. Escuché algo moverse en el closet. Alcancé a levantar un poco la cabeza y vi a una anciana vestida de negro. Su piel colgaba de los huesos. Tenía agujeros en la piel y de ellos salían gusanos. El olor era a carne podrida. Se acercaba riendo, y por momentos el sonido se parecía al de un caballo. Cuando estaba por tocarme, mi papá tocó la puerta. En ese instante pude moverme. Me levanté y corrí hacia él llorando. Mi papá me preguntó qué tenía. Al principio no quise decirle lo que me acababa de pasar. Unos minutos después, cuando me calmé un poco, empecé a contarle lo que había sucedido. Mientras le hablaba, escuchamos a un gato. Sonaba como si estuviera dentro de la casa. Abracé a mi papá del miedo. Yo ya sentía que algo malo iba a pasar. Mi papá llamó a mis hermanas y les preguntó si habían recogido un gato de la calle. Ellas dijeron que no. Entonces él preguntó qué era lo que estábamos escuchando. Una de mis hermanas recordó un juguete que les habían comprado. Era un gato que caminaba y maullaba, pero ella recordaba haberlo tirado a la basura. Mi papá se levantó y fue a buscar el juguete. Lo encontró debajo de la cama de una de mis hermanas. Intentó apagarlo para que se callara, pero seguía sonando. Entonces abrió el panel donde iban las pilas. El juguete no tenía pilas. Mis hermanas y yo nos quedamos mirándolo con miedo. Mi papá salió y tiró el juguete a la basura. Cuando regresó, nos dijo que nos reuniéramos en la sala. Llamó a todos. Ya juntos pidió que oráramos porque algo malo había entrado a la casa. Empezó a orar y mientras lo hacía, yo empecé a sentirme mal. Sentía náuseas, como si algo quisiera salir de mí, pero en ese momento no entendía qué era. Cuando terminó, me fui con mis hermanas a su cuarto y les conté lo que había sentido durante la oración. Mi hermana mayor, como siempre tratando de asustarme, me dijo que era porque el diablo me quería llevar. Empecé a llorar. Hasta ese punto, ni ella ni mis otras hermanas entendían lo que yo había visto, ni lo que había empezado a sentir. Al día siguiente me sentía diferente. Solo me sentía bien cuando estaba en mi cuarto. Siempre a cierta hora comenzaba a sentirme mal, pero cuando mi papá se iba, todo desaparecía. Esto se repitió durante semanas. Empecé a comportarme mal, rebelde. Ya no obedecía a mis padres. Hacía cualquier travesura solo para que se enojaran. Yo sabía lo que hacía, pero por dentro también sabía que algo en mí estaba cambiando. El miedo empezó a irse. Prefería estar solo y siempre a oscuras. La escuela dejó de llamarme la atención. Durante esas semanas, por las mañanas siempre me sentía mal y no iba a la escuela. Y cuando sí iba, a la hora del recreo me iba con la enfermera para decirle que me sentía mal. Lo único que yo quería era estar solo en mi cuarto, con la oscuridad. Esto llegó al punto de que un día llegaron un policía y gente de la escuela a la casa. Me obligaron a ir. El policía dijo que si no iba se iban a llevar a mi abuela presa. Ella era la que estaba en la casa en ese momento. De esto, ya de grande, mi abuela me contó que cuando el policía me tomó para llevarme a la escuela, yo me puse histérico. La verdad, de eso no me acuerdo. Lo único que recuerdo es llegar a la escuela en la patrulla. Esa noche escuché a mi papá y a mi abuela hablando. Mi abuela le decía a mi papá que en las noches yo hablaba solo, que decía cosas que ella no entendía y que mi voz sonaba muy ronca. Mi papá le comentó algo sobre posesión. Mi abuela se puso a llorar, preguntando cómo podía hacer eso si yo solo era un niño. Más tarde llegó un hombre de la iglesia. Me preguntó si podía hablar con él sobre lo que me estaba pasando. Lo único que recuerdo haberle dicho fue lo que vi esa noche en el patio de la casa. De ahí en adelante no tengo memoria. Ya de grande, mi papá me contó lo que sucedió. Me dijo que mientras hablaba con el señor de la iglesia, de repente empecé a reírme, burlándome de él. Decía cosas que nadie entendía, con voces diferentes, incluso con voz de mujer. Dijo que tuvieron que llamar a más personas de la iglesia para interceder, y que estuvieron horas orando. Cuando empezaron a liberarme, mi papá dijo que vomité algo negro con amarillo. Sí recuerdo el día siguiente. Desperté con un hambre desesperada,
como si llevara días sin comer. Me sentía normal, como si todo ese tiempo del que no tengo recuerdo lo hubiera pasado dormido. Es difícil de explicar. Pensarías que después de escuchar todo esto, ya de joven me mantendría lejos de la oscuridad. Pero no fue así. Aún después de que todo eso pasó, siempre sentí que algo seguía ahí conmigo. No se manifestaba, no hablaba, no hacía nada evidente. Solo esperaba, como si esperara en silencio. Con el tiempo empecé a sentir que esa presencia fue lo que me fue empujando, poco a poco, hacia ese camino. De magia negra, invocación de demonios y otras cosas. Tengo mucho que contar, pero por hoy este es el momento que marcó mi vida. Más adelante te haré llegar más relatos. Gracias por leerme. Antes de cerrar, quiero agradecer a Juan por confiar en nosotros y compartir su historia. No es fácil volver a esos recuerdos, y menos ponerlos en palabras. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, algo que se quedó contigo más tiempo del que debía, puedes escribirnos. Tu testimonio puede ayudar a otros a entender que no están solos. Puedes enviarnos tu historia al correo ecosmalditospodcast@gmail.com. Si este relato te dejó pensando, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este episodio. Eso ayuda a que más historias como esta sigan saliendo a la luz. Esto fue Ecos Malditos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.